Bien, alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Para poder graficar una función, necesariamente tenemos que identificar dos variables y que exista una relación entre ambas. Quiero decir que, en este caso, como hemos identificado y determinado en las clases anteriores las líneas trigonométricas de las funciones trigonométricas, por lo tanto, hemos identificado los segmentos que pertenecen a esas líneas. En este caso, la función seno, hemos establecido que en el triángulo AC'F comparado con en el triángulo AC'F, hemos identificado que el segmento FC' es la longitud del segmento FC' representa la línea trigonométrica del seno en una circunferencia trigonométrica de radio 1. Por lo tanto, para poder representar utilizando la línea trigonométrica del seno y obtener la gráfica de la función, tenemos que considerar dos variables. La variable x, que es, en este caso, identificamos la variable x al ángulo alfa, que va a variar en la circunferencia trigonométrica desde 0 grados a 360 grados o desde 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque vamos a considerar el arco de la circunferencia, que en el caso de la gráfica está identificado con verde. Quiere decir que el arco también está representado en radianes, lo que me indica la amplitud del ángulo alfa. Y esa longitud del arco de la circunferencia, si cortamos en un punto cualquiera y estiramos esa circunferencia, vamos a trasladarla a partir de 0 en el eje X hacia la derecha y verán que la misma distancia con verde dada por el arco que representa la amplitud del ángulo y dada por K que representa la longitud de ese arco en el eje X es la variable independiente X, es el ángulo, dada en este caso por los radianes. 80,79 grados en radianes representa 1,41 radianes. Bien, alumnos, la variable independiente entonces el ángulo alfa, porque puedo considerar para obtener la línea trigonométrica del seno, puedo considerar cualquier amplitud desde 0 a 2pi que representa un giro. Por lo tanto, en este caso, la variable dependiente y es la línea trigonométrica del seno, es decir, el segmento FC'. ¿Por qué? Porque la longitud de ese segmento va a depender del ángulo que considere. Por lo tanto, tenemos dos variables. La variable x, el ángulo alfa, y en este caso el ángulo alfa que va girando hasta completar un giro, viene dado por la longitud del arco que determina el ángulo en radianes. Y la variable y es la longitud en rojo, representada en rojo en el gráfico por la línea trigonométrica del seno. Entonces tenemos dos variables. Variable x, longitud del ángulo alfa dada por el arco en radianes, que está con verde y se ha representado en el eje X. Y la variable y, que es la variable dependiente, que es la longitud en rojo de la línea trigonométrica del seno. Tenemos variable x y variable y. Pueden observar que
a medida que voy utilizando la línea fíjense que el ángulo, la amplitud del ángulo alfa, que está representada en el eje X, va a empezar a variar ese arco en el eje X hasta obtener una longitud, en el caso de un giro completo, de 6,28. 6,28 es 2 por pi, o 2pi en radianes. 2pi es 2 por 3,14 aproximadamente, y 2 por 3,14 es 6,28. Bien, como ya hemos identificado la variable x y la variable y para poder representar en el sistema de ejes cartesianos eje y y eje x, el punto J que está en la gráfica también se ha construido como trazando una perpendicular al eje X. Fíjense que está con rojo y ahí se trazó un segmento. Ese segmento es el mismo que la línea trigonométrica del seno. Quiere decir que, fíjense, ¿ves? Tiene el mismo valor. 0,98 es la línea trigonométrica del seno para el ángulo de 102 grados. Y el arco en radianes 102 grados es 1,79 pi radianes. Por lo tanto, la longitud del seno es de 0,98, que se ha trasladado en el extremo de esa longitud del arco, trazando una perpendicular, el punto J. El punto J tiene un valor de x, que es el valor del ángulo en arco, dado en x, dado por la variable x, y el punto J tiene una coordenada y, dado por la línea trigonométrica del seno. Fíjense cómo entonces ese valor, el punto J, tiene dos valores, el valor de x y el valor de y, la variable independiente y la variable dependiente. Ahora al punto J vamos a agregarle rastro. Vamos a colocar rastro, mostrar rastro, muestra rastro, mostrar rastro. Fíjense cómo ese punto va a ir mostrando, a medida que me desplace, va a ir mostrando cómo va generando una curva, un valor en x y un valor en y. Y esa curva viene dada por la función seno. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿ves? Fíjense cómo desde 0 hasta 2pi en el eje X va generando una línea trigonométrica del valor del seno. Ese valor del valor del seno en y. Entonces, ¿ves? En el eje Y toma valores. Y en el eje X también toma valores de acuerdo a la variable dependiente X y a la variable independiente Y. Bien, entonces, por lo tanto, toda función trigonométrica, y en este caso la del seno, si empieza en 0 grados, el punto J, cuya coordenada X es la amplitud del ángulo, del arco del ángulo en radianes, y la coordenada Y es la longitud de la línea trigonométrica del seno, va a demostrar un rastro que va a generar una curva. Esa curva se denomina sinusoide y es la representación gráfica de la función seno. Ahora, también tenemos que, entonces, si introducimos la gráfica de la función seno y igual a seno de x en la vista gráfica del GeoGebra, tenemos la curva. Y si la establecemos entre 0 y 2pi, es decir, que tenemos la gráfica de la curva. Por lo tanto, la gráfica de la curva que viene dada por la función seno viene representada a través de un punto cuya coordenada x y cuya coordenada y se relacionan entre sí. La primera coordenada en relación a la amplitud del arco de circunferencia dada en radianes, y la coordenada y dada por la longitud
del segmento que es la línea que representa la línea trigonométrica del seno.